ناكل ناكل بقى بدنا تاكل Be, may basag dyan. بالضبط Kaya nga, nag-ano ako. بدنا تاكل May basag dyan, be. Gusto niya to. eso ¿esto qué es? Es gazpacho, Yako. Ay, no quiero gastar. ¿No quieres gazpacho? Pues casi no hay nada. Piña. Más a ver. No hay nada. Venga, túmbate. Tumbahon natin. Uy, perdón Si, ay, tumbala. Hindi, may kinuha na kami. Oo, basura yan, di. Mamaya na. Oh, muy mal. Nothing. Eh, mira, Yako. Ibibili una ko sa akin. Vamos a nuestra otra parte. Ah, Pizza. Ay, a ver, esto. Esto pwede pa to. Kaya lang. ¿Eso qué es? basura solo. Cerveza, pero está roto. Basura. Basura. Solo basura. Sibuya, Yako. Ahí abajo. Sibuya. Vamos al otro lado, Yako. Sí. Aquí no hay nada. Okay, let's go. ¿Qué van a sacar ahí? Mal. Mal? Vale, pues ya está. Ayun guys, yun yung nakuha namin. May bag yan dyan, be. May mga bag yan dyan. Ayun, ilayos ko. Oo, sige. Yun lang nakuha namin guys. Mamaya ulit. Tara. Second part mga langga. Ito na. Hola. Ayan. Okay. Ayan. Ang daming gulay. Anong mundambi? Ayan na guys. Ang dami. Tabangin pa ano, May? Dito sa pikas. Oh. Yan. Ayan na. Uy, may kalabasa. Ay, ayan. May ano, oh. Espinakas. Pagkalo nyo ng ano. Ay, may carrots. Ang daming carrots. Oh, guys, ang carrots. Kunin natin. Kumuha ka na dyan ng banana mo, be. Ano to? Hindi ko alam. Guys, ang dami ngayon tapon. May kamatis, isa. Ay, ano yung kuha ka ng prutas mo? Masarap yan, Bi. Ay, masarap yan. Kunin mo na. Kukuha ko ng dalawa. Oo, sige. Ano yan? Pagkain. Gusto mo ng salad? Yung salad, oh, bigyan natin si Jaco. Ba't mahilig siya ako? Oo, sa salad. Ito, ay, bulok na. Hindi kaya ako. Oh, ayan. Ay, malata na. Ang kamatis. Ay, sayang, masarap pa. Ayan, may kamatis tayo. Kung maingay, wag na. Tatawagin daw natin siya. Busy na yun, anak. Ano to, Bi? Ay, masarap to, diba? Huliin pa tayo ng pulis eh. Uy, baka natumba to, Bis. Ito salad, favorito ni Jaco yan. Kaya lang, ang gusto niya lang dito yung ano. Masarap to. O, ayaw mo to? Ayun. Meron din ako dun sa bahay. Saka may mantika sa baba. Ay, hindi natin siya. Ay, umaga. Tinapay naman lang lahat. Nang lamang yan. Tinapay lahat. Oo. May mga basag. Pag para sa ganito. Binaba. Tinatapon mo naman din. Ay, tingnan mo na ba? Ano to mo? Nawala. Uy, ang sarap pa naman. Masarap niyan. Ito oh. Ito yung kinain ko na ang sarap-sarap, Bi. Ano yan? Masarap to. Hawakan mo, Bi. Masarap yan. Ano po yun? Bakit naman kakaunting tapon na yun? Buti mo siya ako. Ano yan? Ano yan? Hindi, vino yan eh. Oh. Ano po yan? Wala. Ito na Ay, lang. gusto nyo to? Ayoko yan din. Kinakay, kinisin mo. Wala, ito lang tapon. Minsan may mga mantika. Oo, ang dami minsan. Alam mo, minsan, ano, punong-puno yung bin ng mantika. Pero ngayon, Pero hindi pa itinapon yung brown. Ano yan? Wala pa yung brown. Ano yan? Yung brown. sabi ko, kani mama ng mama, pag nagkakakal ako ng basura. No! In just na naging. Gusto rin ano eh.
Wala na. Antayin natin yung yung isa. Sigurado ka? Yung brown, may brown pa eh. May sinabi ba siya? Wala nga lang siyang sinabi kung ilalabas niya yung brown. Wala, langga. Wala na. Dapat may brown. Baka nandun yung brown. Ayan guys, ito yun oh. May nakuha kaming pagkain. Wala na, anak. Ayan. Sa mga guys. Tingnan natin. Meron, wala. Ay, wala yata laman yan. Ay, sunuay na. Plastiko lang itong mga plangga. Oh, bigat. Esto. Wala, basura lang din. No, yung maroon yung inaantay ng lahat. Oo, yung lagayan ng organic. Ito wala to eh, basura lang to. Hindi ko alam kung ano yun oh. Basura lang. Pero tingnan natin kung ano yung nasa baba. May nakita kong basura na hindi siya pagkain. Hindi ko alam kung ano yan. Karin mo tabi. Chocolate. Ay, querían. A ver. Oh, cuidado. Sana yung dalawa? Hay algo. Oh, chocolate yan. Está medio mal el chocolatillo. A ver. Medio mal. Ay, yes. Oh, may tag-dalawa tayo. May nakuha kaming dalawa. ¿Te importa yo aunque No, me no, lleve no, uno? no. Lleva, pero no. Solo tengo dos. Solo tengo dos. Dos. Venga, pues no te preocupes, déjalo. A ver si hay algo de otro. No, déjalo, déjalo. Mira, así cayó uno. El bebé. Toma, El bebé. Sí, por no arrimarse ya te digo. al principio. Ay. Mira, ito yung laman. Ng ara, oh. Ay, oh, castillo. Chocolate na. Ay, castillo na. Oh. Si Maymay ang extra for tonight. May hawak siyang baboy na Ano yun, chocolate. baboy? Baka. Baboy. Parang baka. Baboy. Sí, ¿Te acuerdas que por una vez te dije? toma estos. ¿Qué es? Jaco, hijo? ¿eso Planes qué es? de sabores. Bueno, Nestle, creo esa. ¿Eso qué es? no sé, planes de sabores. Ah, plano, no, no. Serpiente, más. Joder, qué Las asco. serpientes no tienen ¿Qué han brazos. tirado aquí? Ah, mira, ahí hay... ¿Cómo se llama? Sushi. No, el No, rosa rábano. Ah, no lo sé. Ahí, esta, rábanos. Ah, rabanitos. Sí, mira, ¿puedes sacar, María? Uno, sí. Aquí. Esta, Si no toma, se me escapa, sí. toma. Toma, hay un montón. Toma. Pero, No, solo uno. espérate que se me cae. ¿Cómo le va? Dame uno. Ahí abajo. Ahí está abajo, solo tengo uno, Pilar. Ahí está abajo. Solo tengo uno. Toma, A mí se me ha caído Pilar, uno. toma, Se me ha caído uno que tenía en la mano. toma. No, pero era por dárselo a Pilar. Pilar quiere. No, yo no. No, Ahí hay, mira, aquí. Aquí rábano. no veo. Mira. Esa abajo de donde la botella. El nuevo anda que se queda atrás. Dársela a Pilar esa. Ay, queda esa, atrás el sí. nuevo. Hay otro más, Pilar. No, no se preocupe. Ahí hay otro. Sí. Sí. Hola. Ay, qué pena la papaya, señora Pilar. Venga, vamos a... Mm. Venga, Pilar. Maraming mga ganyan lang. Cógete esas tortas. Gracias por la luz. hija. Sí, no te preocupes. Si hay luz, te doy luz. Si no hay luz, pues no hay luz. Sí, mi bollo. Eso. Zanahoria. Zanahoria, sí, yo quiero zanahoria. Ya Espera, espera. Toma. Gracias. María, me estás... Limón. Esto es suyo. A ver. Sí, sí, el de abajo sí. Esto Ese es suyo. sí. Sí, A ver, déjalo un poco de ahí, luz. déjalo nomás. Pásame aquello que está allá, aquello rojo que está Eso es allá. lo que quiero yo, lo rojo. Lo rojo que está ¿Esto? allá. No, Sí, eso de ahí. ese. Espera, déjame pasar. No, ese Yo no llego.
Pues déjame a mí, Toma. que yo sí llego. Ah, quiere el fresa. Llegas empujándonos a todos. Cuidado. A mí me tienes puesto el escudo en la Vale. garganta. Cuidado que no lo entras, ¿eh? Ay, Dios. Hombre, el que no. Toma, no hay más de esto. No hay nada. Hay, María. hay más rabanitos de estos. Si Yo ya queréis, no allá quiero más. abajo hay más rabanitos. ¿Queréis más rabanitos? No me pego ¿Queréis más. más o no? Joan, ¿quieres más rabanitos? No. ¿Y tú quieres más Con uno rabanitos? ya me vale. Con uno ya me vale. Un poquito de luz. Alumbra aquí, que alumbra, que alumbra.